que nos encuentra. En esta oportunidad, la jornada organizada va a hablar sobre vulnerables, igualdad y actividad jurisdiccional. Tenemos la presencia de Marta Altuve, que va a comenzar con la exposición. Marta es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral de Corrientes, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas. Marta, te damos la palabra. Puedes activar tu micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá. Agradezco muchísimo a la Asociación de Magistrados de La Plata por la invitación, en la persona de Laura Altamiranda. Muchísimas gracias, y el primer disertante, buenas tardes a todos los asistentes, y el primer disertante va a ser el doctor Sosa Ubone. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco que nos acompañen en esta, y gracias, Marta, por darme el pie. Les agradezco a todos ustedes que estén aquí para tratar esta temática que es muy importante. Yo voy a comenzar compartiendo pantalla. Vamos a ver si esto me sale. Con respecto a un Power que yo realice, acá está, listo. Compartir, ahí está. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Bien. Voy a hablar de la paridad de género en el ámbito societario. Para mí se tiene que ver más grande. No sé por qué, bueno, no importa. Hola, buenas tardes. Ahora sí, ahí se ve. Yo voy a hablar de la paridad de género en el ámbito societario, fundamentalmente en orden a la conformación de los órganos de administración y fiscalización. Cuando hablo de paridad de género, voy a hablar de la paridad de género regulada por una resolución de la Inspección General de Justicia. Paridad de género en orden masculino-femenino. Porque hay para mí una revolución en esta materia, porque en un principio el esquema era binario, teníamos masculino-femenino, y ahora hay un tercer colectivo, que no podemos llamar tercer género, donde se incorporan otras figuras desde la autopercepción, desde la transformación. Entonces, esto genera un colectivo que es muy difícil de contemplar. Y fundamentalmente en orden a las facultades del órgano de control y al contralor judicial. Esto dio pie a raíz de un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala C, que en agosto de este año dejó sin efecto las resoluciones 34 del 2020 y 35 del 2020 dictadas por la Inspección General de Justicia. De la mano del doctor Nissen, todos conocen la autoría y valía de Nissen, que estas resoluciones lo que exigen es la conformación del órgano de administración y fiscalización con paridad de género. Acá está resumido el contenido de las resoluciones que estamos tratando, para que ustedes vean. La resolución general 34 dispone que las entidades que están nombradas más abajo, sujetas a contralor de la Inspección General de Justicia, incluyan en su órgano de administración y en su caso en el de fiscalización. ¿Por qué dice en su caso? Porque no todos tienen un órgano de fiscalización. Una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición de los órganos referidos que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Acá el análisis ha sido, o sea, la regulación ha sido binaria, y cuando la cantidad de miembros fuera impar, el órgano debería integrarse en forma mixta con un mínimo de 1/3 de miembros femeninos. O sea, si la composición es par, es la mitad, 50%. Hay regulaciones extranjeras de países muy avanzados
que en su mayoría en el ámbito privado no han exigido el 50%, han exigido mayorías menores, del 40 al 30%. ¿Mm? Bien, entonces acá tenemos a las asociaciones civiles, a las simples asociaciones, a las sociedades anónimas, comprendidas en el artículo 299 de la Ley de Sociedades, con excepción de aquellas que hagan oferta pública de sus acciones o debentures. No explica la resolución por qué estas sociedades están excluidas. También están excluidas de esta integración paritaria quienes tengan un capital mayor a 50 millones de pesos. Eso tampoco está explicado, el por qué. Y de esto se cae más de maduro desde ya las sociedades anónimas unipersonales. Ustedes saben muy bien que la ley, para correr el velo societario, permitió las sociedades de un solo socio, que antes no estaban permitidas. Esto es... y no se confundan, porque yo he visto muchas noticias que dicen las sociedades van a tener... No, ojo, no son todas las sociedades, son las sociedades con fiscalización, perdón, no son todas las sociedades, son las simples asociaciones, las asociaciones civiles, las sociedades anónimas con fiscalización estatal mayoritaria, con estas excepciones que ya marqué, por lo cual no van a entrar las SRL y las demás sociedades anónimas. El grueso de las sociedades anónimas no van a entrar. Las sociedades estatales, con las sociedades anónimas con fiscalización estatal permanente, las de economía mixta y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, los que exploten concesiones o servicios públicos, todas estas sociedades van a tener que tener una integración paritaria del directorio y en su caso del órgano de fiscalización. Fundaciones, sociedad del Estado. La resolución 35 lo que hizo es diferir la entrada en vigencia a los 60 días, esto es de la publicación, esto es al 4 de octubre del 2020, ¿por qué? Porque la resolución establecía la entrada en vigencia de inmediato. Y la resolución general 35 aclaró un tema que era de la aplicación a las sociedades ya conformadas, para que no pase algo parecido que lo que pasó con el tema de la paridad en el ámbito de la elección en el poder político. ¿Por qué? Porque en un principio se establecía paridad en las listas, o primero fue determinado porcentaje, después paridad, y resulta que no se establecía cómo, y estas normas que tienden a la igualdad, que para mí deben ser interpretadas de manera extensiva, fueron interpretadas de una manera muy regresiva. Las mujeres iban a lo último, las mujeres iban como suplente, y daban argumentos en torno a esto. Entonces, en primer lugar, lo primero que tenemos que decir que no hay peor desigualdad que tratar igual a los desiguales. En segundo término, nadie puede discutir que la mujer merece una tutela especial. Bien, esto nadie lo discute. El tema es que algunos que no quieren esa tutela, bajo otro ropaje, discuten el mecanismo. Y discuten el mecanismo con diversos argumentos que los vamos a ver reflejados en esta pequeña reflexión que vamos a hacer. A mí lo que me interesa, vamos a quedarnos un poco con esta resolución, ¿no? Yo la tengo acá en extenso, ustedes la pueden conseguir en el boletín oficial, no hay ningún problema. Empieza hablando del artículo 37 de la Constitución Nacional, o sea, perdón, para no perder tiempo, por favor, fíjense los considerandos, hacen una historia de las normas aplicables que es muy bueno. Pero a mí lo que me llamó la atención es, dice, esta Dirección General, esta Inspección General de Justicia, apunta a los temas, medidas positivas, etcétera, etcétera. Entonces yo lo primero que hice, me fijé a ver cómo está integrada esta Inspección General de Justicia. Pues yo digo, bárbaro, si dicta medidas tendientes a la igualdad, vamos a ver, el director es hombre y los demás directores también son hombres. O sea, en la cúpula de la IGJ son todos hombres. Empezamos mal.
haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Mm? Más allá de, de que para mí esta resolución, como no estamos en el programa de Tinelli, ya les doy el final, para mí esta resolución la comparto y es positiva porque más allá de que es cuestionable desde el punto de vista constitucional, es el puntapié inicial para y va a ser el puntapié inicial para muchas cosas. El puntapié inicial para una iniciativa en la legislatura, el puntapié inicial para hablar del tema, que ya hay voces a favor y en contra, y como ya hemos visto que hay un pronunciamiento judicial en este sentido. Pero, por ejemplo, también me parece un avance muy importante, porque yo digo, ¿y el Estado qué habrá estado haciendo hasta ahora? Porque generalmente el piso de marcha es la Convención de Discriminación de la CEDAW. Ese es el piso de marcha de todas estas normas. A partir de ahí se empieza. Y tenemos muchas otras. Pero digo, a ver, ¿qué ha venido haciendo el Estado con las empresas del Estado que maneja él? Administración General de Puertos, 10 gerentes, de las cuales 3 son mujeres. Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado, ninguna mujer. Agua y Saneamientos Argentinos, AISA, una mujer presidenta que es Malena Galmarini. Los 3 directores son varones. Aguas Bonaerenses, ninguna mujer. Astilleros y Río Santiago, ninguna mujer en la gerencia. Aubasa, ninguna mujer. Trenes Argentinos, 6 varones, una mujer. Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, tenemos 5. La presidenta es Rosario Lufrano. Ojo, esta información la saqué de internet hoy. A veces la información de internet no puede estar actualizada. Pido disculpas si me equivoco con alguna de estas referencias. Presidenta Rosario Lufrano, segunda mujer presidenta o directora de un organismo de estos que yo he encontrado, 5 directores por debajo, de los cuales 2 mujeres. Aerolíneas Argentinas, 6 directores, de las cuales una es mujer. Optar, Jetpack, Aeroholding, que son empresas relacionadas con aerolíneas o vinculadas, tienen el mismo directorio con el cual hay 6 directores, una mujer, de las cuales una mujer. Metrogas, 16 directores, 2 mujeres. Ferrocarriles Argentinos, 6 directores, ninguna mujer. YPF, 22 directores. 3 son mujeres en el carácter de suplentes. Energas, 14 gerentes, 5 de ellas mujeres. Entonces, espero que esta norma sirva para que el Estado, yo creo que por ahí el Estado ha dictado esta norma para ayudarse un poco, porque hasta ahora ha sido impotente el Estado para tutelar, buscar el tema de la paridad de género. Porque yo no veo que esto se refleje, se observe en las empresas y sociedades del Estado. Además está decir que las empresas del Estado no están reguladas por la IGJ, pero bueno, el Estado a raíz de esta resolución ha dictado otras normas tendientes a esto. O sea, acá tenemos de la Inspección General de Justicia la resolución 34, que fue corregida al poco tiempo después por la resolución 35. Pero es interesante poner de relieve que la Secretaría ha dictado, la Jefatura de Gabinetes de Ministros, perdón, ha dictado lineamientos para la igualdad de género a las empresas y sociedades del Estado. Cuando yo digo que esta resolución ha sido el puntapié inicial para cosas muy interesantes, entre ellos tenemos los lineamientos para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado, que ha establecido esta resolución 1744 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Que acá en estos lineamientos da pautas, pero no es una norma imperativa, porque los estados han regulado esto de diferentes maneras. Por un lado, a través de recomendaciones o prescripciones o normas muy generales, que en general no han tenido el resultado deseado.
En Europa yo he leído algún comentario que ha dicho que esto no ha tenido el resultado deseado. Y después a través de normas imperativas. Acá en la resolución 3420, que ha sido modificada por la 35, es una norma imperativa. Ahora bien, la primera reflexión que yo tengo con esta norma es que acá no se establece una sanción. ¿Cuál podrá ser la sanción? Si es una sociedad que está en aras de su inscripción, seguramente le van a observar esta circunstancia, porque en el formulario ahora de la Inspección General de Justicia aparece algo muy bueno. Hay que indicar qué cantidad de mujeres y el porcentaje. Porque esto es muy bueno, porque tenemos que tener información. Hoy no hay información. La información está muy dispersa y no se puede conseguir. Entonces, es excelente esto porque ahora vamos a saber qué cantidad de mujeres hay en los órganos de administración y fiscalización. Esto lo podría haber hecho la IGJ y tenemos un estado de situación formidable. O sea, lo podía haber hecho sin necesidad de imponerlo. Me parece muy bueno esta información que ahora va a haber con respecto a las que se quieran inscribir. Pero no establece una sanción que no sea comunicación al INADI. Puede ser que no la inscriba, pero ¿qué pasa con la que ya está inscrita? ¿Qué pasa con una sociedad del Estado que no respeta esta integración paritaria? Habrá que plantear la nulidad a través de las acciones, hoy digo civiles, pertinentes. Pero vuelvo a repetir, esta norma no contempla ninguna sanción que no sea comunicación al INADI. Seguramente, si la sociedad necesita inscribirse, en la medida que no solucione esto, no le van a dar la inscripción. Puede suceder que la entidad afectada recurra a la justicia. Bien, entonces, cabe destacar que el artículo 4 contempla un régimen de excepción para, supónganse que hay alguna entidad eclesiástica o algún club de rugby que no contempla en su integración a las mujeres, entonces el artículo 4 contempla un régimen de excepción. Dice, a través de resoluciones fundadas, se admitirá un pedido expreso de exceptuar lo previsto en la presente. Bien. Y vemos qué pasó. La línea Expreso Liniers cuestionó estas resoluciones y llevó el planteo a la justicia. Perdón, Laura, ¿cuánto tiempo llevo para ir? No, estás bien, llevas la mitad de tiempo. Perfecto. Bien. Igual voy lento, pues son 5 las filminas. Bueno, no importa. Cámara Nacional de lo Comercial llegó a la justicia porque por una línea, la línea Expreso, una empresa de transporte comprendida dentro de las sociedades anónimas que merecen fiscalización, fue a la justicia. Y la Cámara Nacional Comercial, el 9 del 8 del 2021, consideró que la IGJ adoptó medidas de protección o discriminación inversa, que aunque inspirada en loables propósitos, alteraron la regulación establecida en la Ley General de Sociedades. Acá lo primero que dice la Cámara Comercial es que se excedió en las facultades. Si bien el propósito, la temática es loable, hay un exceso en las facultades, pues están modificando la Ley de Sociedades. Entonces, las resoluciones en cuestión deberían ser dejadas sin efecto, dado que el mecanismo de compensación que en ella se concibió para proteger a las mujeres altera la ley. Pues no es recomiendo que se contemple la paridad de género, que establece una tasa 50-50 y si es impar un tercio. Y lo que considera que esto excede las facultades reglamentarias. Ojo, conozco autores, en general son una minoría, que lo que dicen es que no hay un exceso de las facultades reglamentarias, sino que se está receptando la aplicación de tratados internacionales
fundamentalmente con base en lo que establece la jerarquía de estos tratados a partir de la Constitución del 94. Pero es toda una temática que para mí no debió, en puridad, ser absorbida en su totalidad por la IGJ, sino que esto para mí es propio del Congreso Nacional. Sería muy enriquecedor un debate del Congreso Nacional en este sentido, porque esto va más allá de cualquier partido político. Y yo creo que enriquecería muchísimo esta temática. Y lo dividiría en dos frentes. Una cosa son las empresas y sociedades del Estado, y otra cosa es las empresas que no son del Estado, que no tienen un paquete estatal mayoritario. Entonces, la Cámara insistió en que las normas en cuestión regularon derechos de fondo en términos que no podían ser de este modo dispuestos. Porque determinar si el mecanismo adecuado para proteger a las mujeres es fijar cuotas que garanticen su participación y la medida es una facultad del Congreso. Vuelve a decir lo mismo que ya había dicho antes. Insiste con esta temática, dice que la regulación societaria, esto resumido, tiene por norte no el cuidado de los derechos de las mujeres, sino de la sociedad destinataria de la gestión y la de sus socios y terceros. Y que estos derechos, este es el argumento que utilizaron históricamente todos aquellos que cuestionaron la paridad de género. Ya sea desde el punto de vista del electorado, ya sea por un punto de vista de todos aquellos que pretenden ir en contra de las normas que igualan, equilibrando diferencias, porque debemos partir que la mujer muchas veces tiene una desigualdad de arranque. Entonces, ¿qué pasa? El argumento que utilizan es este. En otras palabras. Entonces, están fundados en la confianza, que de ellos sí tienen el estándar de lealtad y exigencia que se imponen, citan estas normas de la Ley de Sociedades, 59 tiene que ver con deberes y facultades de los directores, 274 responsabilidad, que deben considerarse intuito y persona, todo lo cual, que tiene que ver con la capacidad individual, todo lo cual por lo menos genera interrogante acerca de si verdaderamente estamos en el ámbito en el cual el sexo o la orientación sexual debe ser o no relevante. Bien. Entonces, y después se consideró que la llamada perspectiva de género no impone siempre decidir a favor de la mujer, sino impedir que ella sea postergada por el hecho de serlo. Y si bien parece indudable que las acciones positivas ya vistas son temperamentos que se encaminan a ese objetivo, sobre la base de preferir al grupo a cuya tutela se ordenan, esta preferencia no puede realizarse a expensas de derechos de otros sujetos que también cuenten con el amparo constitucional. Estos dos puntos del decisorio judicial son a mi modo de ver cuestionables o criticables. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver, la Cámara debió decir, viola la Constitución, y no me explique sobre el fondo, a ver si está bien o está mal. No. Porque acá se está excediendo, para mí, en mi humilde entender. ¿Cómo sigue la historia? La Inspección General de Justicia, esto ya estamos en un tema que ha generado una pelea. La Inspección General de Justicia, ¿qué hizo? Antes de que la resolución quede firme, dictó la Resolución General 12 del 2021, por la cual ratifica la plena vigencia de la normativa dictada en materia de paridad de género. En criollo sería redobla la apuesta. La IGJ redobló la apuesta. Dijo, no, lo que yo hice está bien. Ojo, es un tema discutible, vuelvo a repetir. Hay autores de valía que dicen la IGJ tiene facultades. Hay autores de valía que dicen la IGJ no tiene facultades. Sería bueno que la Corte de la Nación se expida y siente criterio. A veces hay quienes no quieren que la Corte siente criterio porque ya avisoran cuál es el criterio que puede sentar la Corte.
argumentó para dictar esta resolución que la competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ya había sido cuestionada en su oportunidad, porque consideró que esto es debatible ante el fuero de lo contencioso administrativo federal. Y volvió a insistir a través de esto que yo transcribo acá sobre las facultades reglamentarias de la IGJ, fundamentalmente a partir de la reforma de la Constitución del 94, que le dio rango constitucional a las prescripciones contenidas en la Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, las cuales no solo tienen por sí mismas la apuntada jerarquía constitucional, sino que desde la perspectiva de la equidad de género en dicha convención, integran, complementan y fijan los alcances de la garantía de asociarse con fines útiles en la dimensión dinámica que ésta tiene, puesto que no se agota en el derecho de constituir una sociedad y redactar sus primeros estatutos, sino que comprende la facultad de ejercer los derechos que están en el estatuto. Y asimismo, instruye a la Oficina de Asuntos Judiciales de la IGJ a promover juicio político y a dar intervención a la INADI. La pelea continúa. Si me permiten, estamos para ir al programa de Tinelli. En vez de la legislatura, debemos ir a la legislatura. ¿Hay algún proyecto que yo he visto en esta materia? Y por último, ¿qué es lo que hizo la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial a través de un acuerdo extraordinario? Acá todos los jueces de la Cámara, les destaco que la sala C está compuesta por un varón y una mujer. Acá la mayoría de los jueces de la Cámara, que en su mayoría son varones, pero bueno, es otra, rechaza las medidas adoptadas por la IGJ en la resolución 1220, con base en que el único camino para cuestionar la autoridad de las decisiones judiciales serían los procedimientos o resortes legales previstos para ello. Esto es el recurso de apelación. Esto es correcto. Esto no es a ver quién tiene más fuerza, y si tenés una decisión judicial, y hay que agotar los mecanismos recursivos, te gusten o no te gusten. Yo soy juez de una cámara en lo civil y comercial, y si una ley a mí no me gusta, y esa ley pasa por el tamiz de la Constitución, yo no la puedo modificar. Puedo no estar de acuerdo con determinada norma, pero si pasa por el tamiz de la Constitución no la puedo modificar. Lo que sí debo controlar, que pase por la puerta de la Constitución. Después insistió en el equilibrio y el respeto mutuo de los poderes del Estado, la división de poderes, que en esto se tiene razón. Y por último, que la forma republicana se basa, esto es derivación de lo anterior, en la división, control y equilibrio de los tres poderes. Conforme a las atribuciones fijadas en la Constitución, el poder legislativo es quien hace las leyes, esto es básico. El poder ejecutivo es quien las ejecuta y el poder judicial es quien las interpreta y las hace cumplir, y debe tener las herramientas para que se cumplan. Bien, esto es una muy breve síntesis de esta temática y da para mucho. Yo prefiero terminar acá y después que se abran las preguntas. Perfecto. Justo a tiempo, porque iba a avisar que ya estabas en tiempo de ir cerrando las ideas. Agradezco tu disertación y todas estas preguntas, ¿no?, que se generan a partir de lo que nos fuiste diciendo, y el mapeo también de género de estas instituciones que relevaste hoy para estar al día con estos datos. Yo lamento no haber podido estar. ¿Cómo? Perdón, pero no, lo que yo digo es que cuando estos organismos del Estado tengan que modificar o nombrar las nuevas autoridades, van a tener que respetar lo de la IGJ. Claro. Y además la Jefatura de Ministros dictó una serie de lineamientos. Entonces, por eso digo que esto es muy bueno, porque sirvió de punta, más allá que para mí es cuestionable desde el punto de vista constitucional,
abrió una puerta que ya nadie la va a cerrar. Claro. Y el Estado lo va a tener que respetar. Y yo les decía que les pedía disculpas a los disertantes, al doctor Sosa Ubone y a la doctora Altave, que tuvo un inconveniente de conectividad que no me permitió hacer la apertura como habitualmente hacemos en el instituto. Así que de manera así aleatoria, ya finalizada la primera exposición, les doy la bienvenida a esta actividad que desarrollamos aquí en Magistrados La Plata, en el Instituto de Derecho y Género, al cual yo dirijo, y que me encuentro siempre acompañada tanto por Catalina Bruni, como coordinadora, al igual que el doctor Esteban Porto. Esta actividad que comenzamos a realizar fue pensada en clave de las reglas de Brasilia, pensando en los temas de los vulnerables, los sujetos vulnerables, la igualdad, la paridad de género, y sobre todo la participación jurisdiccional, ¿no? Que como integrantes de la justicia tenemos cada vez que se nos presenta un caso en nuestros escritorios y pasa por nuestras manos. Agradecía entonces esta cantidad de disparadores que generó el doctor Sosa Ubone, porque forma parte de lo que siempre tendemos a realizar en este instituto, es generar reflexiones, tratar de hacer un aprendizaje en conjunto, hacer una construcción entre todos, siempre pensando en buenas prácticas para poder dar mejores respuestas en el servicio de justicia que realizamos. El doctor Sosa Ubone, lo voy a presentar también tardíamente, pero quiero que sepan de quién nos estuvo hablando. Es juez de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata, profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado en Derecho y Ciencias Económicas. Es consejero y director del área académica de esta Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata y autor de numerosos artículos y libros. Y también debo agregar que es una excelente persona, un gran amigo, y agradecemos que nos haya acompañado en esta actividad, doctor. Gracias, Laura. De seguido vamos a escuchar a la doctora Marta Altave. Antes quería también mandarles a todos los participantes el saludo de la actual presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que es la doctora Mabel Cardoni, que por una cuestión de tareas y agenda laboral tenía un compromiso que no le pudo permitir estar presente aquí, no obstante manda saludos para todos y un augurio de buenas jornadas para esta actividad. También quería agradecer a la doctora Gloria Pasten de Ishihara, delegada por la provincia de Buenos Aires de la Asociación de Mujeres Juezas, que se encuentra presente, y también la veo a la jueza federal de Corrientes, Cristina Poser Penso. Así que muchas gracias por acompañarnos. También veo a la doctora Susana de Zeta. Así que bueno, muchas gracias, y voy a seguir viendo ahí nombres, la doctora Nicoletti también, que también es de Corrientes, y esto da pie a la presentación de la siguiente disertante, que es un gusto y un gran honor para nosotros recibirla en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, la doctora Altave. La doctora Marta Elia Altave es vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, presidenta de la Asociación de Argentina de Derecho Constitucional, es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral de la provincia de Corrientes, profesora titular y por concurso de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, es replicadora de los programas de género, trata de personas con fines de explotación sexual de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, directora, evaluadora de tesis doctorales, especializaciones y maestrías, también autora de libros y trabajos científicos publicados tanto en el país como en el extranjero. Debo agregar, además, que la doctora Altave, a través de ella he podido conocer costumbres, paisajes y culturas de su hermosa provincia de Corrientes. Así que, doctora Altave, el espacio virtual es suyo y con todo gusto la escuchamos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los asistentes. Muchísimas gracias
María Laura, por esta presentación tan cálida. La verdad que agradezco muchísimo a la Asociación de Magistrados, como dije al principio, en la persona de María Laura, y bueno, y toda la comisión por haberme invitado a disertar. Yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con los procesos, o sea, querría hablar de los procesos con sujetos vulnerables. Entonces, como tengo 30 minutos, querría hablar unos 10 minutos de un documento que son las 100 reglas de Brasilia, del acceso a la jurisdicción, me gusta decir, en realidad el documento se llama, de acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, brevemente, y luego entrar a una novedad muy interesante de nuestra provincia, la provincia de Corrientes, que es la inserción en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, que va a entrar a regir ahora el 1 de diciembre de este año, que ha incorporado a iniciativa de la doctora Lucía Centurión, que es la presidenta de la Banca de la Mujer, es diputada, la doctora Verónica Pérez Jacuzzi, que es representante de la Asociación de Argentina de Derecho Procesal, representan a los jóvenes procesalistas, y yo, que participamos de la comisión redactora del código, invitados por la Cámara de Diputados de nuestra provincia, que en el año 2018 sacó una resolución por la cual invitó a universidades, asociaciones, entre las que me encontraba, porque yo representaba en ese momento a AMJA, y entonces en el 2019 tuvimos la tarea de redactar con especialistas, representantes de jueces, del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho que tienen asiento en Corrientes, en fin, especialistas, redactar un proyecto de código que luego en el 2020 se convirtió tuvo media sanción en diputados, y este año en el 2021 se convirtió en la ley 6556, que va a entrar a regir ahora en el 1 de diciembre. Es el único caso del país en que se han cumplido por parte de los códigos procesales, por un código procesal civil y comercial en este caso, que además es supletorio de otros procesos, no solamente de los procesos específicamente civiles y comerciales, pero en nuestra provincia también se aplica supletoriamente para la acción de amparo, para el proceso contencioso administrativo y también para el proceso laboral, por citar algunos. Entonces es muy, muy importante que se hayan incluido cuestiones que tienen que ver con compromisos internacionales que nuestro país había asumido para facilitar el acceso a la jurisdicción de estas personas. Yo quería comenzar, voy a compartir pantalla, quería comenzar con mostrar mínimamente algunos aspectos de las 100 reglas de Brasilia. Ahí creo que me permitió. ¿Ven algo? Sí. Ahí ven, ¿no es cierto? Bueno. Ahí se ve mejor, ahí está más grande. Bueno, yo quería decirles que voy a modificar la vista para que no... ¿Ahí ven bien? Sí. Bueno, sí, perfecto. Entonces, yo quiero hablar de las 100 reglas de Brasilia, explicar que se trata de un documento que no constituye un pacto, un tratado, una convención. Me voy a tomar solamente 10 minutos para esto. No constituye un pacto, un tratado, una convención ratificada y aprobada por la Argentina, sino que es un documento en virtud del cual los poderes judiciales, a través de sus representantes, los poderes judiciales de Iberoamérica, es decir, los poderes judiciales de América de habla hispana, se han comprometido a hacer una serie de modificaciones en las prácticas, procesos y costumbres que tengan que ver con la relación de personas en condición de vulnerabilidad y su paso por los poderes judiciales, o por los sistemas judiciales, me gusta más decir, como dicen las 100 reglas de Brasilia.
Entonces, esto es un documento que ha sido, yo traje como ejemplo el Acuerdo de Corrientes y ahora voy a explicar por qué. Pero ha sido firmado como compromiso internacional por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su momento el doctor Lorenzetti, y en su momento por quien era el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación. Inmediatamente fue adoptado por la Corte Suprema a través de acordada por todos los superiores tribunales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Defensoría General de la Nación, la Procuración General de la Nación, por el Consejo de Procuradores y Fiscales, es decir, por todos los que conforman los sistemas formales de administración de justicia, poderes judiciales y organismos que tienen que ver con la administración de justicia. Y acuerdos como este que ustedes ven acá se replicaron, como les digo, en todo el país. Acá están los documentos básicos que se tuvieron en cuenta para la redacción de este documento, que fue modificado en el 2018 para brindar una mayor amplitud y abarcar otras cuestiones que se habían vislumbrado a lo largo de 10 años. Las reglas son del año 2008, las originarias, en la ciudad precisamente de Brasilia, capital de la República Federativa del Brasil, y me interesa remarcar quiénes fueron los que participaron en la redacción. Fíjense que son asociaciones que tienen directa relación con el sistema judicial. Y ahí hay, para los que somos operadores judiciales, ya sea jueces, fiscales, defensores, abogados, peritos, auxiliares del Poder Judicial y demás, hay conceptos objetivos a tener en cuenta. Es muy importante que se los tenga en cuenta porque para argumentar en nuestras sentencias, en nuestros dictámenes, en nuestros informes, en las peticiones, en las defensas, en las demandas, tenemos definiciones de lo que es un sistema judicial, de lo que son los sujetos vulnerables, que esto vendría a ser la piedra fundamental o la cuestión fundamental a tener en cuenta para vislumbrar a una persona en situación de vulnerabilidad. Yo puse exactamente la terminología utilizada por las 100 reglas de Brasilia, pero en realidad me gusta decir, como dice el título, sujetos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque puede ser una situación transitoria o no, pero no hace a la condición humana. Se trata de personas humanas, de sujetos procesales, en este caso, que tienen dificultades para el ejercicio de los derechos dentro de los sistemas judiciales. Eso es lo que debe cambiar la interpretación judicial y sobre todo tener en cuenta que cuando se habla de sujetos vulnerables, de vulnerabilidad, yo escucho que todos los que dan conferencias, que a veces son jueces, fiscales y demás, hablan de la empatía, pero resulta que después les exigen a las personas vulnerables que prueben la discapacidad, que prueben la pobreza, que prueben la situación de violencia. En fin, la empatía significa eso, el tener una concepción amplia respecto de estas personas y advertir que lo determinante de la vulnerabilidad es que tengan serias dificultades para hacer valer sus derechos en los sistemas judiciales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué tienden estas reglas? A vencer, eliminar, mitigar esas limitaciones que están dadas en general por estas circunstancias que aparecen allí en la filmina, pero que no son las únicas. ¿Y de qué modo? Promover reformas legislativas, acciones positivas. Hoy escuchamos al doctor previamente hablar de esas resoluciones que para muchos serán inconstitucionales, para otros están de más, para otros de menos, pero tienen que ver con aquellas acciones positivas tendientes a lograr lo que es el principio filosófico de todos los sistemas democráticos, que es la igualdad y la no discriminación. Pero fíjense, adoptar medidas que hagan efectivo el contenido general de estas 100 reglas. Y se hace también un llamado a las organizaciones internacionales que pueden, precisamente a través de los programas que desarrollan, brindar recursos económicos para que los países que
están comprometidos por estas reglas lleven a cabo la modernización, la adecuación de las formas, la adecuación de los códigos, el dictado de la legislación, porque es un mandato convencional de todos los pactos y tratados que condensan, acá quiero aclarar algo, pero termino la idea, de todos los pactos tratados sobre derechos humanos, que algunos tienen jerarquía constitucional, otros no tienen jerarquía constitucional, pero lo que se pretende es lograr precisamente que una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad. ¿Por qué? Porque el acceso a la jurisdicción, entendido como tal, entendido como acceso a la jurisdicción, es un derecho humano y debe darse en condiciones de igualdad. Pero sabemos que hay desigualdades naturales que tienen que ver con la edad, por ejemplo, con el género, pero también estructurales que tienen que ver con la pobreza, por el lugar donde viven estas personas, bueno, otras cuestiones que tienen que ver con esto. Pero quería decir que este documento, que a lo mejor no lo dije, las 100 reglas de Brasilia, condensan los estándares internacionales de acceso a la jurisdicción que están declamados en los textos de los dos sistemas, en el Corpus Juris, de los dos sistemas a los que pertenece la Argentina, es decir, el sistema internacional dado por Naciones Unidas, desde 1948, y el sistema interamericano también desde 1948 de la OEA. Entonces, esos estándares que aparecen en esas normas y además en pronunciamientos, en documentos, en opiniones consultivas, en sentencias, etcétera, que significan que el acceso a la jurisdicción tiene que ver con no solamente que puedan acceder a un órgano judicial, un órgano del sistema de justicia, sino que además esto se desarrolle dentro de las pautas del debido proceso de raigambre constitucional y convencional, que tengan una solución en tiempo oportuno y fundamentalmente que los pronunciamientos, sentencias y demás se ejecuten en tiempo oportuno. ¿Está? Esto es lo que significa el concepto de acceso a la jurisdicción. Bueno, les decía, acá encontramos las causas, son muchas, esto enumera, bueno, hay diferentes tipos, y las acciones que deben seguirse. La migración es un tema muy importante para nuestra ubicación geográfica de Corrientes, ya que es una de las dos provincias, como con Salta, que limita con 3 países. Nosotros limitamos, tenemos muy cerca, 300 kilómetros de esta ciudad de Corrientes, y muy cerca de otros pueblos y ciudades del interior de Chaco y de Corrientes. Tenemos el Paraguay, hay lugares, por ejemplo, Paso de la Patria, acá muy cerca, que con solo cruzar en una lanchita unos 10 minutitos o 5 minutitos, estamos en el Paraguay. Lo mismo ocurre con las costas de Brasil, las costas de Uruguay, pero además también tenemos una población boliviana muy importante, hay trabajadores chinos, comunidades gitanas, en fin. Bueno, podemos hablar de muchas cuestiones que tengan que ver con estas personas, ¿no? Esto me parece importante, porque estas reglas están dirigidas a paliar esas dificultades en la esfera política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra, pero fundamentalmente en la relación que tengan con el Poder Judicial. Quiero irme, para que me alcance el tiempo, a lo que es a ver si lo puedo hacer. ¿Ustedes siguen viendo en la pantalla o no? ¿No? ¿No siguen viendo en la pantalla? No, ahora no. Saliste de pantalla compartida. Muy bien. Esto es lo que quiero. Salir de la pantalla. Me está costando un poquito. No, no hay problema. Bueno, ya, ahí está. Voy a volver a compartir pantalla, y entonces sí, ahora voy a entrar de lleno en lo que tiene que ver con nuestro código. Aquí, Ahora sí estás compartiendo.
Bueno, muy bien. Este es un expediente donde presentamos, en este expediente se presentó el proyecto definitivo y total de todos los artículos, el proyecto que esa comisión que decía yo de la resolución 108 de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, había elaborado con la participación de todos nosotros. Yo vuelvo a decir, estaba en representación de AMJA, de la Asociación de Mujeres Jueces, en mi condición de, en ese momento, delegada provincial por la provincia de Corrientes. Ingresó el proyecto en el 20 de noviembre del 2019 y obtuvo media sanción el 20 de mayo del 2020, luego pasó sin ninguna reforma a senadores y luego volvió a diputados porque, muy en contra de lo que nosotros habíamos planteado, y senadores incluyó la ejecución fiscal dentro del Código Procesal Civil y Comercial, que bueno, que no tiene que ver con el tema de hoy, y entonces recién en el 2021 se aprobó este proyecto de código. Y entonces quedó diseñado, finalmente, luego de conversaciones, tratativas y demás, con anterioridad a la presentación en el 2019 del proyecto definitivo, este capítulo sexto, el título primero de la parte general, que está inserta en el libro primero de la ley 6556, hoy promulgada y demás, llamada Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, que va a entrar a regir el 1 de diciembre. Entonces, son solamente 10 artículos, nos quedaron las ganas de más, porque teníamos un anteproyecto un poco más, ay, no sé cómo decir, un poco más, ¿cómo se dice cuando uno quiere algo más? Ambicioso. Bueno, y mucho más ambicioso, gracias Laura. Mucho más ambicioso, más detallista, bueno, pero esto es lo que se logró. En este momento Corrientes está a la vanguardia de la legislación procesal nacional, porque es la única provincia que ha insertado en normativa básica, si se quiere, que pertenece a las provincias, porque se trata de materia no delegada por las provincias a la nación, ha insertado todos esos principios, como decimos acá, de tratados y convenciones con jerarquía constitucional, algunos, otros no. Quiero aclarar que la Constitución de Corrientes también tiene un capítulo muy importante referido a los derechos de las mujeres, de niñas, niños, adolescentes, de personas con discapacidad, de ancianos, la igualdad de género en el artículo 45, muchos se tuvieron en cuenta sentencias y pronunciamientos de la Corte Interamericana. Entonces, acá lo auspicioso es que las normas de este capítulo se van a aplicar de oficio. Se atiende al sujeto procesal, no a la materia, en cualquier tipo de procesos. Es decir, absolutamente en cualquier proceso, en un juicio ejecutivo, en un juicio sucesorio, en algunos que tengan que ver con la determinación de la capacidad de las personas. Lo determinante es que intervengan personas en condición de vulnerabilidad, y cualquiera fuera la situación de esa persona, actor, demandado, perito, testigo, tercero interesado, cualquiera sea la situación procesal que tenga esta persona. Lo que determina la aplicación de este capítulo es la presencia de una o de varias personas en condición de vulnerabilidad. Y allí se mencionan aquellos preceptos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque para interpretar lo que se deba interpretar, se van a tener que tener en cuenta los principios de interpretación de el derecho internacional de los derechos humanos, no solamente los del derecho internacional público, sino también los derechos, los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Muy importante a considerar. Luego hay una definición meramente enunciativa, no es taxativa, es meramente enunciativa, y por lo tanto, para tener esa empatía de la que hablaba hoy, para tener en cuenta si se está en presencia de una persona en condición de vulnerabilidad, hay que tener en cuenta la última parte del párrafo
que comprende este artículo: aquellas personas que encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Quiero decir acá que cuando las 100 reglas de Brasilia habla del sistema de justicia, está hablando no solamente de jueces, fiscales, defensores y asesores, sino que está hablando de abogados, de colegios de abogados, de personas que pertenezcan a las fuerzas de seguridad, al servicio penitenciario, a los peritos, los médicos, los enfermeros, absolutamente a todas las personas que participan en los sistemas judiciales. Vamos a ver en el párrafo que sigue que hay sí un sesgo restrictivo, a mi modo de ver, que es la necesidad de la acreditación de la condición de vulnerabilidad. Primero porque hay una limitación temporal, que dice que es la primera presentación y hasta el 10º día. Estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad, que muchas veces por su situación de vulnerabilidad puede ser que no adviertan que están en una situación de vulnerabilidad. Hoy hablaba precisamente con una periodista que estaba muy interesada en el caso de Provincia de Buenos Aires. Ustedes que están en el lugar sabrán mucho más del tema que yo, de un posible caso de trata de una niña que estaba desaparecida desde el mes de julio, y precisamente quien denuncia y quien reclama es una persona en situación de calle, adicta, etcétera, que es la madre de la niña, y se trata de una persona en situación de vulnerabilidad. Puede ser que esta persona, por su situación de vulnerabilidad, nunca advierta que está en situación de vulnerabilidad y por lo tanto puede invocar la aplicación de este capítulo del Código. Pero fíjense, también una cuestión limitativa, debiendo acreditarla en grado verosímil. Aparece esto que les digo, el sesgo de, no estará mintiendo su condición de vulnerabilidad, la duda, la sospecha. Entonces yo quiero llamar a la reflexión a los operadores judiciales y decirles que, bueno, que ya que se declama en el tema de vulnerabilidad tanta empatía, hay que despojarse de esos prejuicios, de los prejuicios discriminatorios, porque de eso se trata en esta materia. Y fíjense, dice que el juez debe ordenar las pruebas que considere necesarias. De nada vale todo este capítulo si al juez se le ocurre incidentar, por ejemplo, porque ya escuché en alguna de las conferencias, bueno, tendrá que tramitar por vía de incidentes. Sabemos nosotros, por ejemplo, el beneficio de litigar sin gasto, que puede durar 9, 10 años, 20 años, vaya a saber cuánto, porque se le ocurrió al juez pedir pruebas que no se pueden practicar, cosas difíciles. Bueno, esto va a ser entonces letra muerta. También hay un cargo para la parte, la contraparte y demás, y una penalidad. Pero vuelvo a decir que se salva esto con quizás la última parte, y siempre pensando en que estamos ante la presencia de un juez o de un funcionario del Ministerio Público, o un secretario o un empleado proactivo, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, si en cualquier etapa del proceso los jueces advierten indicios de que se configure la condición de vulnerabilidad, tienen que verificarlo. Bueno, vuelvo a decir, después dice, bueno, verificada la condición de vulnerabilidad, se va a regir el proceso por estas reglas, pero vuelvo a insistir en lo anterior. Los equipos técnicos interdisciplinarios. En nuestro anteproyecto, en el proyecto que presentamos, esta pequeña comisioncita dentro de la comisión grande, hacíamos un detalle muy pormenorizado de cuál sería la labor de los equipos técnicos interdisciplinarios, pero luego, atendiendo a la conformación del cuerpo médico forense, el cuerpo de psicólogos, asistentes sociales, es decir, la estructura administrativa que tiene nuestro Poder Judicial, se creyó conveniente hablar en general de la asistencia a equipos técnicos interdisciplinarios. Y acá se dice asesorar a los jueces y demás funcionarios. ¿Por qué? Porque en el anteproyecto hablábamos de jueces, de funcionarios del Ministerio Público, de otras, de las partes que podían pedir el auxilio de los equipos interdisciplinarios e inclusive pedir articular con otros organismos del ámbito del Poder Ejecutivo, por ejemplo, con personas especializadas o instituciones que van a auxiliar a los operadores judiciales, ¿no es cierto? Bueno,
creo que es un buen dato. Si quieren recurrir, después yo le paso a Laura Altamiranda lo que era nuestro anteproyecto, porque creo que para interpretar este artículo 49 es bueno ver en detalle la labor que debían desempeñar los equipos técnicos interdisciplinarios, que además nosotros ahí habíamos puesto las especialidades que tenían que tener, por ejemplo, en gerontología, en pediatría, en ginecología, y además hablábamos, por ejemplo, de los odontólogos, la función que cumplen los odontólogos, por ejemplo, en los casos de violencia de género, de violencia en niños y demás, es muy importante y determinante, y esto lo ha demostrado la práctica tribunalicia. Otra cosa que también está inserta en este capítulo es el tema de la gratuidad de las actuaciones. La gratuidad de las actuaciones no tiene que ver, por más que diga con el beneficio de litigar, que tiene que ver con el beneficio de litigar sin gasto, no tiene que ver solamente con el cobro de tasas, sino que estamos hablando acá, y aunque no lo diga este artículo, estamos hablando del beneficio de la administración de justicia gratuita, o lo que se llama la justicia gratuita, que aparece en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y que también aparece en la Ley de Protección de los Derechos de Consumidores de bienes y usuarios de servicios públicos. Es decir, el beneficio de la justicia gratuita. Bueno, nuevamente aparece un sesgo un poquito discriminatorio, ¿no? Dice la parte contraria, y la oficina de recaudación. En el caso de Corrientes, es una oficina que depende del Superior Tribunal, de la Secretaría Administrativa, que se llama de recuperación de las tasas y algo más, no me acuerdo exactamente el nombre, que podrían oponerse y hacer cesar la gratuidad de las actuaciones, ¿no? En este artículo 51 hay dos aspectos muy interesantes. La flexibilización de las formas procesales, que es una cosa, y la otra tiene que ver con la adecuación de las pretensiones. Un minutito, por favor. Estoy en un Zoom. Fíjense, lo primero tiene que ver con algo, voy a dar un ejemplo concreto. Hay una jueza nuestra que hace muy poco, la doctora Liliana Liceico, siempre la cito, porque le tocó intervenir en una audiencia donde había una persona que era hipoacúsica, y además por su condición de hipoacúsica era también, era muda, no podía hablar. Entonces ella, no obstante estar en una audiencia donde tenía enfrente al sujeto vulnerable y podía tener la asistencia de un intérprete que se manifiesta a través del lenguaje de señas, prescindió de esa asistencia, y como esta persona podía darse a entender por escrito a través del chat de WhatsApp, tomó la audiencia por el WhatsApp teniéndolo enfrente, y se manejaba con el WhatsApp y pudo tomar la audiencia perfectamente. Esto tiene que ver con la flexibilización de las formas procesales. Y lo que sigue tiene que ver con la debida información y asesoramiento a que tienen derecho las personas en situación de vulnerabilidad cuando no han sido convenientemente informadas acerca de los derechos que le asisten, de las acciones que puede promover. Doy un ejemplo, por ejemplo, alguien que se presente a pedir la perimetral o la protección de no acercamiento del cónyuge violento, por ejemplo, y no sabe que a su vez puede pedir el resguardo de los bienes, el resguardo de la vivienda, como es los alimentos provisorios, en fin. Entonces, en ese caso, el juez tiene que asegurar la bilateralidad, pero puede adecuar la pretensión inicial. Esto es muy, muy importante, surge
de los documentos internacionales, de los estándares que tengan que ver con acceso a la jurisdicción y fundamentalmente de las 100 reglas de Brasilia que acabo de mencionar. El tema de la concentración de los actos, en lo posible en una sola jornada, la concentración de los actos, teniendo en cuenta de las particularidades de la persona y sobre todo la particularidad, la puntualidad, porque hay una particularidad muchas veces de que se cita a la persona a las 8 de la mañana y se le toma audiencia recién a las 12 del mediodía. Bueno, acá precisamente se pide que haya agilidad, que haya puntualidad, y luego vamos a ver en otro artículo la posibilidad de la grabación de los actos procesales para no reiterar las citaciones y la presencialidad de estas personas en los estrados judiciales en otras instancias del proceso. Bueno, esto también involucra varias cuestiones. La asistencia al letrado obligatoria, que sabemos nosotros que por mandato constitucional y convencional tiene que ser de calidad, actualizada, especializada, y también se habla del traductor lingüístico, que va a tener por misión esto, traducir, pensemos en un sujeto migrante, un trabajador migrante, una persona china, como pensemos una persona en nuestras zonas rurales que habla guaraní como primera lengua. Tenemos en nuestra población muchísima gente en la población rural que aprendió primero el guaraní, luego el castellano, y entonces hay que, bajo pena de nulidad, un traductor lingüístico, pero también un intérprete cultural que permita asistir al sujeto vulnerable respecto del contexto en que se está desarrollando la audiencia, el acto, la diligencia de que se trate, pero dándole la connotación cultural a ambos, es decir, a los jueces, a las partes, es decir, a la contraparte, a la parte que está asistiendo, absolutamente a todos, de la percepción cultural que esa persona tiene de los hechos y las cosas en el momento concreto y en el caso concreto. Y además, la posibilidad del acompañamiento por un referente afectivo, que no necesariamente tiene que ser un representante legal, porque puede ser que el representante legal tenga intereses contrapuestos. Entonces, un amigo, el otro día me daban el ejemplo de un señor de avanzada edad que quería ser acompañado por uno de sus nietos para que le explique de qué se trataba y para poder conversar con él durante la audiencia. Sí, ese es el ejemplo. Esto tiene que ver con la utilización del lenguaje sencillo, no hay ninguna contraposición con otra normativa de nuestro código que dice que el lenguaje que se utiliza es el lenguaje castellano, la lengua castellana, y no contradice la normativa de nuestro código el hecho de que muchos jueces que ya lo hacen a modo de adenda o dentro del párrafo de la sentencia utilizan el lenguaje sencillo, accesible a la persona, para explicar el sentido de sus resoluciones o de sus decisiones, informes y demás. E incluso en la provincia del Chaco tenemos casos que están citados por la prensa nacional, que están en la jurisprudencia y demás, nacional también, donde se han insertado adendas en el lenguaje de los pueblos indígenas. O, por ejemplo, nada afecta a que acá en Corrientes, por ejemplo, se pueda poner un párrafo en guaraní. Tenemos los jueces de paz, acá en Corrientes, que son asistidos por los facilitadores de la OEA, que es un programa que desarrolla con acuerdos con la Secretaría General de la OEA en el territorio provincial, que saben hablar la lengua guaraní y que muchas veces hacen de nexo con estas personas. Entonces no hay ningún problema en que en las resoluciones o sentencias aparezcan párrafos con este lenguaje, ¿no? Bueno, el tema de las opiniones que hay que tener en cuenta, y algo muy importante que es una obligación de los jueces y los funcionarios judiciales de trasladarse, deben, no dice pueden, eventualmente deberían, no, deben trasladarse al lugar donde se encuentran las personas
para asegurar la accesibilidad. Y además, utilizar cualquier tipo de comunicación, siempre y cuando sean adecuadas a las circunstancias de las personas y al lugar donde están ubicadas. Nosotros en nuestra provincia tenemos grandes territorios donde no hay conectividad, entonces podrá utilizarse la videollamada, la videoconferencia, el teléfono, cualquier modo informático, cualquier tecnología de información y comunicación que resulte adecuada a las circunstancias. Bueno, esto quería decirles, creo que es muy importante para nuestra provincia, creo que debería ser multiplicador y que finalmente parece mentira que tengamos que estar hablando de estas cosas, porque el texto de los pactos y tratados, ya lo dijo Mejía contra Sofovia en 1992, están dentro de nuestro derecho porque se trata de un acto complejo federal, decidido por los órganos de mayor legitimidad democrática en el Estado argentino, como son el presidente, el Congreso Nacional, donde están sentados los representantes directos del pueblo todo de la nación en diputados y de las autonomías que conforman nuestro Estado federal en senadores, y, como se dijo en Mejía contra Sofovia, no puede en la soledad de su despacho un juez o un funcionario judicial dejar aplicar estas normas que tienen raigambre constitucional. Pero bueno, como somos reglamentaristas, nos gusta la ley, no, esto dice el Código de la Provincia de Corrientes, bueno, hoy el Código de la Provincia de Corrientes dice que deben aplicarse para los sujetos vulnerables los estándares internacionales de acceso a la jurisdicción de las personas en condición de vulnerabilidad. Bueno, espero que haya sido útil esto que les he traído hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia nuevamente por escucharme. Creo que me excedí 4 minutos. Gracias. No, muchísimas gracias, Marta. Estaba muy interesante, así que te estaba dejando que terminaras tranquila la exposición y cerraras tus ideas. Hay comentarios aquí en el chat de felicitaciones para ambos exponentes por la claridad, y coinciden en que las reglas de Brasilia deben ser puestas en vigencia en todos los procesos. Quería agradecer la presencia del consejero Guillermo Risi, que está presente, también la señora Teresita Bertrán de la Escuela Santa Teresa de Jesús, y también la jueza de Lomas de Zamora, Betina López Moyano. Quería aprovechar también, porque la veo aquí conectada, a Ángela del Águila, que es del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora del Instituto de Derecho Internacional, y conociendo la vocación que tiene por el derecho comparado el doctor Sosa Ubone, quería vincular una cuestión del derecho comparado con este tema. Así que le quería preguntar, doctor, si con la cuestión del tema de paridad que usted desarrolló, ¿tiene noticias de cómo está funcionando los órganos de administración de los países europeos? Si ha podido, seguramente me animo a asegurar que estuvo buscando referencias. Estás silenciado. Ya está. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Sí, fundamentalmente en Europa, donde tenemos países de reconocida madurez institucional y jurídica en materia de derechos humanos, y en especial de la mujer, que estos han establecido cuotas de género, en algunos casos la distinción es en algunos casos con sanciones y en otros sin sanciones. Cuota de género para la integración de los órganos de administración de sociedades, entre los que tenemos Noruega, en el 2003, 40%. Francia, 2011, 40%. Bélgica, 2011, 33%. Italia, en el 2011, 33%. Alemania, 2015, 30%. Sin sanciones tenemos Islandia, 40%. Países Bajos, 30%. Fíjense que en países como Holanda e Inglaterra no se animan a meterse en esta materia, fundamentalmente en el ámbito de la actividad privada. Y déjenme acotar una cosita que es un contrasentido con respecto a esto que sucede de la paridad o igualdad de género, porque
hablamos de acciones positivas. La resolución 34 es una acción positiva muy importante, pero yo quisiera hechos más que palabras. Por ejemplo, la autoridad de la cuenca de la Matanza, Riachuelo, Apumar, adhirió a la red de género, diversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo, qué bien, dictó una norma para adherir, están de acuerdo. ¿Y quién es? Presidente Sabatella, 2 directores varones, representante de Nación, 3 varones, representante de la provincia, un varón y una mujer, representante de Cava, 2 varones. O sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 personas tenemos una mujer. Y dictaron una norma en el 2021 diciendo que adhieren a la paridad de género. Discúlpenme lo que voy a decir. Flaco, si adherís, hacelo. O callate la boca. O está de moda esto de la paridad. Como está de moda, paridad, 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 somos todos iguales, paridad con la mujer, y después doy la vuelta a la esquina y me olvido el tema. Ojo con esto. Está muy bueno esta información que va a tener la IGJ a partir de ahora cuando se constituye una sociedad. Hay algo negativo que yo veo. Con esto de que cada cual se puede autopercibir, no sé cómo puede fluctuar esto del género. Porque yo soy director y para no irme de una empresa me autopercibo y me quedo, no sé cómo puede llegar a funcionar. Y avanza esto de que en algunos lugares, por ejemplo, el artículo 5 de esta resolución, permite ocultar el género con las iniciales del nombre. Entonces, esto también puede conspirar con la identificación. ¿Mm? Muchas gracias. Tenías data. Sabía que seguramente estabas buscándola. Lo tenías guardado. No sé si querés decirnos algo más. Está Ángela acá No. desde el Derecho Internacional. No sé si Ángela quiere preguntar algo. Te agradecemos que estés. Está silenciada. No, ahí está. Primero que nada, bueno, agradecer la invitación. Bueno, como dijo María Laura, yo soy la coordinadora del Departamento de Derechos Humanos del Instituto de Relaciones Internacionales y hace un tiempo estamos formando un vínculo sumamente interesante, como puse recién en los comentarios, y un placer escucharlos y escucharlas. Bueno, ya próximamente vamos a hacer algo con la Universidad Nacional y con ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Está lleno de felicitaciones. Nélida Méndez dice, excelente las exposiciones y los ángulos desde donde se enfocaron ambas charlas. Excelentes las reflexiones. La doctora Gloria Pasten felicita al doctor Sosa Ubone. Y bueno, cantidad de saludos felicitando la actividad. Doctora Altave, no sé si quiere decir algo más que le haya quedado en el tintero. No, simplemente decir que bueno, que este documento tan interesante de las 100 reglas de Brasilia tiene definiciones objetivas que pueden ser utilizadas tanto por los jueces como los funcionarios del Ministerio Público en general, es decir, por los abogados, en sus peticiones, en sus presentaciones y demás. Es decir, tenemos muchísima normativa, pero también es necesario conocerla. Yo recomiendo la lectura de, por ejemplo, el cuadernillo número 13 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde publica todos los estándares de acceso a la jurisdicción, específicamente de sujetos en situación, de personas en situación de vulnerabilidad. Eso nada más. Sí, como cierre me permito decir, Marta, que pensaba, ¿no?, en toda esta normativa, o como vos decís, este cuadernillo de la Corte Interamericana, y la cantidad de normativa que hay, pero pensaba en que podemos saberla, podemos tenerla en nuestros libros sobre el escritorio, pero pensaba en qué buena actitud esta colega tuya de Corrientes, de buscarle la creatividad y ver con el WhatsApp cómo podía comunicarse con esta persona que no tenía
otra forma de conectarse y dar su testimonio. Entonces muchas veces la normativa no es la que escasea, sino que por ahí es la creatividad de los operadores del sistema en buscarle la flexibilidad y ponerse en el lugar del otro, ¿no? Siempre hablamos de eso cuando hablamos de derechos humanos, tratar de ver y facilitar las cosas, no solo las cuestiones judiciales, sino la vida misma. Así que estoy sumamente agradecida a todos los participantes que estuvieron desde el inicio, que nos acompañaron todo este año de actividades con el Instituto de Derecho y Género. Así que bueno, los esperamos prontamente a las próximas actividades, tal vez hagamos alguna de final antes de fin de año, o seguramente algún encuentro de festejo para celebrar un año de actividades y de reencuentro virtual. Que tengan buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias.